Hermanos y amigos, vamos a continuar con el taller de consejería bíblica. Cabe destacar de que esta es la última clase de este edificativo taller. Si usted quisiera repasar la clase o quizás se perdió alguna de ellas, por la gracia del Señor, se tiene grabadas estas clases en el canal de la iglesia de YouTube, así que lo podría repasar o lo podría ver si no lo ha visto. Ya el día de hoy terminamos esta serie, este taller, y vamos a hablar de cómo vamos a ayudar al aconsejado a mortificar su pecado. Creo que, tomando en cuenta las clases que se han dado anteriormente, si quizás refrescamos un poco lo que se dijo en las últimas dos clases, va a ser sencillo entender esta clase. La clase antepasada se hablaba de la razón y la raíz de todos los problemas. Cuando hablamos de consejería bíblica, hablamos de un medio de gracia el cual Dios ha dispuesto para su iglesia, para que de forma amorosa y de forma bíblica nos podamos ayudar unos a otros. Eso es consejería bíblica. También relacionado con la parte de lo que es el discipulado. Pero cuando hablamos de consejería, es inevitable no hablar de problemas. Como te decía esta clase, la vida está llena de muchos problemas. Y la discusión no sería si hay problemas o no, sino la discusión sería cuál es la solución a los problemas. Hablando de ese día que para solventar el problema había que ir a la raíz, al verdadero propósito de toda dificultad humana. Y claramente por la palabra, mediante muchos pasajes, ese día usamos mucho en nuestra Biblia, nos dimos cuenta que su palabra informa claramente que el problema no está en tu vecino, en tu amigo, en tu pareja. El problema no está en los que te rodean. El problema no está afuera, sino adentro de nuestro corazón. Y luego, la clase pasada se hablaba acerca de que la consejería bíblica persigue un cambio. La meta de la consejería bíblica, de la consejería que está fundamentada e inspirada por la palabra de Dios, ella procura y busca un cambio. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio así lo requiere. Porque la consejería bíblica está minada, está llena del Evangelio. El Evangelio, mi hermano y amigo, no es meramente decir, sí, vino un hombre muy bueno, murió por todos, por la cruz, resucitó al tercer día y ya se acabó. Una historia como esa no tiene sentido o importancia para el hombre. Si fuera así, entonces no hubiera esperanza para la humanidad. La esperanza, la buena noticia, en la palabra evangelio, la buena noticia es que hay cambio, que hay una oportunidad de restauración, de rescate de lo que se ha perdido. Entonces, si hablamos que el problema está en el corazón, la pregunta sería, ¿pero por qué el corazón? La palabra me dice claramente que el hombre creó, o mejor dicho, Dios creó todo muy bueno. ¿Sabes? Génesis capítulo 1. Todo era bueno, todo era perfecto, todo era bueno en gran manera, pero el pecado minó la humanidad, minó el corazón. Así que hablar que el problema es el corazón meramente estaría incompleta la idea. Tu corazón, mi corazón es el problema, pero ¿por qué? Porque tu corazón y mi corazón está minado del mal, está minado del pecado. Somos pecadores no porque pecamos, no. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Quiero que entiendas esta tarde que el hombre por naturaleza es un adicto al pecado. El hombre no peca accidentalmente, no. Ya en él, en sus venas, corre el mal. Quizás esa realidad bíblica puede espantar a muchos. Y de hecho, muchas personas quieren negar esta realidad porque entonces dirían, entonces, ¿qué hacemos? Si es así, entonces no hay esperanza. Si es así, entonces no hay salida. Por esa razón el hombre
tiende a defender la idea de que hay algo bueno todavía en el hombre que puede rescatarse. La palabra me dice a mí, justo, uno, al que busque a Dios, todos se extraviaron, nadie en el mundo que tenga, aunque sea 1 kilogramo de bondad, de perfecta bondad, nadie la tiene. La pregunta sería, ¿cuál es la esperanza? Mira que el título de esta clase es ¿cómo ayudar al aconsejado a mortificar su pecado? Es una pregunta. ¿Cómo mortificar el pecado? Ciertamente el hombre está enfermo y su enfermedad se llama pecado. ¿Cómo contrarrestar ese mal que yace en nuestra naturaleza? Cuando nos acercamos a tu palabra, al Evangelio, podemos hallar esperanza. Esta esperanza nos revela y nos muestra una posibilidad de dejar ya ser esclavo del pecado y ahora vivir realmente en una libertad, en una verdadera libertad. Y quisiera que cuando hablamos de esto de mortificar y de hacer morir los deseos carnales, hablamos de alguien que ya goza de la libertad como para hacerlo. Porque el hombre por naturaleza es esclavo del pecado. ¿Usted se imagina un esclavo resistiéndose a la voluntad de su amo? No puede, ¿verdad que no? Ahora, si el esclavo es libre, ahí sí se puede oponer a él. Mientras sea esclavo, no lo podrá hacer. Así que aquí, amigo presente, aunque en buena parte hablaremos de cristianos, tome en cuenta aún todavía de que la esperanza libertadora todavía está disponible para tu alma, para tu corazón. Así que esta clase la voy a dar en 2 partes. Primera parte, el ciclo del pecado. Repito, el ciclo del pecado. Y segunda parte de esta clase, implicaciones a realizar ante la realidad del pecado. Implicaciones a realizar ante la realidad del pecado. Conste recordar de que estas clases y enseñanzas se han hecho con la ayuda de otros hermanos, en este caso del pastor Rubén Contreras, que en una academia de predicación dio a unos varones. Así que demos gracias, Señor, por eso. Y quisiera ahora sí hablar del ciclo del pecado. Cuando hablamos del pecado y que él habita en el corazón y que el hombre es adicto a él, entonces podríamos decir que el hombre constantemente se deleita en el pecado. Él se siente cómodo con él. De hecho, si te vas a preguntarle a alguien, ¿por qué tú has hecho eso? La respuesta obvia y sencilla será, todos lo han hecho también. Todos somos pecadores. Todos fallamos. Así que parece ser que el problema de la humanidad no es el no reconocer que es pecador, sino reconocer lo delicado que es serlo. Lo preocupante, el peligro que es ser pecador ante un Dios que sí que es amor, pero también que es santo, santo, santo. Pero ¿qué pasa en la vida del hombre? Podríamos decir que en la vida del hombre natural, aquel que no ha conocido a Cristo, en él hay un ciclo vicioso, repetitivo del pecado. Y quisiera, mi hermano y amigo, que más que tú, usted, hermano, como persona que desea aconsejar a alguien, que le haga ver que su problema es el problema del corazón y que su corazón está dominado por el pecado y que usted le haga entender cómo el pecado trabaja en la vida del hombre, cómo es ese ciclo, ¿para qué? Para romperlo. Y recuerda, mi hermano, aquí tú eres instruido para aconsejar a otro, pero hay que ser humilde también para recibir esta enseñanza y nosotros ser aconsejados mediante ella. Así que vamos a hablar del ciclo del pecado. Nuestro hermano Rubén Contreras hacía uso de un reloj. Si usted quiere hacer en su cuaderno un dibujito de un reloj, lo puede hacer. Como sabemos, un reloj tiene las 12,
la 1, las 2, las 3, las 4, y así se va, ¿no? Y al punto que nuevamente llegamos otra vez a las 12. Bueno, algo así similar a lo que es lo que pasa en el corazón del hombre en cuanto al pecado. Pero la buena noticia acá, mi hermano y amigo, es que ese ciclo vicioso de tu aconsejado, que es el que lo atormenta, que es el que lleva su vida a una destrucción, ese ciclo puede romperse. Pero vamos a ver cómo es este ciclo. Hay que entender que en cuanto al pecado, el pecado en la vida del hombre es como un reloj que nunca se detiene, al menos que por la gracia del Señor y por los medios que Él da sea detenido. Así que en cuanto a mortificar el pecado, entiende mi hermano que no podemos lograrlo siendo pasivos. Bueno, algún día voy a cambiar. O bueno, algún día voy a dejar de hacerlo. No se puede hacer pasivo. Porque el pecado, mi hermano y amigo, es nuestro mayor enemigo. Y él habita en nuestro corazón. Así que son las 12 p.m. Imagínense usted un reloj. Son las 12 p.m., 12 de la tarde. Y lo que primero se presenta en nuestros corazones es el escenario perfecto. Ese momento, esa situación para que el pecado comience a germinar en nuestros corazones, ese es el primer paso, el primer ciclo, el primer momento. Pero ¿sabes algo? Ese momento lo creas tú. Interesante, ¿no? Que todo comienza con la creación del momento en el cual el pecado se sirve a nuestra mesa, se sirve a nuestro corazón. Santiago, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, dice claramente que Dios no tienta a nadie, sino que el hombre es tentado, ¿verdad? Él se tienta a sí mismo, ¿por qué? Por sus concupiscencias y sus deseos carnales. Así que ese escenario perfecto es preparado porque por nuestro corazón caído y dañado. Así que se prepara el terreno, luego continúa el ciclo, son las 1 p.m. y la tentación comienza en nuestro corazón. Comienza una batalla con la tentación. Pero como nada detiene esta tentación, como la palabra de Dios no ha sido recordada por nuestro hermano, por nuestro creyente, en el caso del no creyente es mucho peor la situación, ¿qué sucede? Su mente se vuelve débil. 2 p.m. ¿Te das cuenta? Sigue avanzando. Y ojo, esto no es que específicamente 1 hora después va a suceder. Es una forma de ilustrar cómo este ciclo va avanzando. Cómo el reloj no se detiene. El reloj hace tic-tac, tic-tac. Y él no se detiene. Es lo que pasa con el hombre. Y es que luego que la tentación empieza, esa batalla con esa tentación producida por nuestro corazón caído, nuestra mente se comienza a debilitar. ¿Sabes qué pasa luego? Son las 3 p.m. y comenzamos a racionalizar sobre el pecado. Nuestro corazón está infectado y ese ambiente o ese contexto tóxico comienza también a invadir nuestra mente. Y comenzamos a pensar y a decir, bueno, quizás lo que voy a hacer me va a sentir mucho mejor. O incluso diríamos, bueno, voy a hacer eso, pero no voy a lastimar a nadie. Si alguien sale perjudicado, soy yo solamente. O quizás decimos, bueno, esta va a ser la última vez que lo voy a hacer. No va a haber otra manera. O comenzamos a pensar incluso engañándonos a nosotros mismos, que lo que vamos a hacer va a ser algo mejor. Y que aunque sentimos que parece ser no correcto, eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Y comenzamos a decir que no hay otra alternativa, no hay una salida. Ya fallé de todos modos, ya muchos lo han hecho también. Comenzamos, mi hermano, a juguetear con el pecado. Comenzamos a jugar con el fuego. ¿Sabes algo? El que juega con el fuego, ¿sabes qué termina pasando? Se quema con él. Así que, mi hermano, ¿entiendes? No podemos y no debemos jugar con el pecado. La palabra claramente nos llama a mortificarlo, no a jugar con él. Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 11. Puede buscar en su Biblia. 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, pelea, no te rindas. Dice, abstengáis. ¿Sabe qué quiere decir esto, mi hermano y amigo? Que tú debes rehusarte a ese pecado que como un niño pequeño grita y pelea, patea. Y tú dices, no te voy a alimentar, no lo voy a hacer. ¿Y sabes algo? El pecado en nosotros, esa tendencia pecaminosa, no cesa hasta que pecamos. Sin embargo, como nunca se llena, esa sed, ¿qué sucede? Volvemos otra vez a lo mismo. Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como aquellos que sois parte del pueblo de Dios, que sois nación santa, pueblo escogido, apartado por Él, que vivan como eso, como apartados, como ajenos al mundo, a lo que Él ofrece, incluso a lo que ofrece nuestro corazón caído. Dice, deben negarle, no deben ceder, no deben alimentar esos deseos pecaminosos que por naturaleza habitan con ustedes. Lo interesante acá es que dice claramente que batallan con nuestra alma, o sea, batallan, pelean con nuestro corazón. Hermano, ¿no te has sentido en un momento donde tú dices, o sea, que lo hago o no lo hago? Y de repente sientes como una voz en tu mente que te dice, no lo hagas porque está mal, eso es pecado, y tú dices como que, no, pero quizás nadie se va a dar cuenta. O quizás, posiblemente, ya me voy a sentir un poco mejor. Y cuando pasa esto, ya son las 4 p.m., ¿sabes por qué? Porque empiezas a rendirte, comienzas a ceder ante el pecado. ¿Sabes algo? ¿Sabes que hay un reloj, no? Que estamos hablando de un reloj. Ya de las 12 hasta las 4 p.m., ya a partir de las 4 p.m., ya dejamos de batallar o de alguna manera resistir ese deseo pecaminoso que está en nosotros. Por lo que a las 5 p.m. cometemos el pecado. Es lo que dice Santiago. Dice, somos tentados por nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales, nuestro propio orgullo, nuestra propia vanagloria, nuestra propia lujuria, nuestra propia maldad es la que nos lleva a pecar. Y dice que es crucial por nuestro corazón y ella da a luz el pecado. Eso es lo que nos lleva. Es inevitable. Cuando tú no has decidido desde el comienzo oponerte o resistir al pecado, el fin será inevitable y es pecar, es deshonrar a nuestro Señor, desobedecer la palabra de Dios. Y ya a las 6 p.m. se recibe aquello que quizás tantos esperaban y es un placer. Pero entiende, es un placer y un alivio momentáneo, es fugaz. Se va así, viene y luego se va. Es interesante, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿por qué si el drogadicto consume droga, porque él creo piensa que su cuerpo la necesita, nunca deja de consumir? ¿Por qué nunca lo ve? Porque la realidad es que nunca lo ve. Y ese círculo se repite. Realmente las promesas que se nos da son mentiras. Realmente no promete, nunca cumple sus promesas. Por lo tanto, ya a las 7 p.m., ¿sabe qué recibe el hombre? Y necesitas tú, mi hermano, hacerle ver también a esto al aconsejado. Hazle ver que el pecado, sí, ofrece un placer, pero es momentáneo. Es muy pasajero. ¿Sabes por qué? Porque luego viene a tu corazón la tristeza, la culpa y la vergüenza. Cuando caemos en el pecado y desobedecemos a Dios, la tristeza por el pecado comienza a minar nuestras vidas. Y si esto es algo real en nosotros, esto sería una señal buena de que somos hijos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros.
Porque el que no es hijo de Dios, mi hermano, no le importa, pecó, vuelvo a hacer, y así ando todo el tiempo. Y incluso mucha gente, incluso sin comerse, le dice, oye, no hagas eso, no robes, no te pases con esa persona. Y sin embargo lo sigue haciendo. ¿Pero por qué razón? Porque es un adicto al pecado y no está dispuesto, no quiere y no desea realmente dejar de pecar. Pero el Hijo de Dios, su corazón se llena de una tristeza, de una culpa y de una vergüenza. Pregúntale a Adán y a Eva cuánto le duró a ellos el placer o el alivio de haber desobedecido a su creador por haber comido del fruto prohibido. No le duró nada. Comieron del fruto, fueron engañados. Si comes de él vas a ser como Dios. Prometían muchas cosas y la realidad es que todo era una mentira. Ya a los pocos segundos vimos a Adán y a Eva escondiéndose porque la culpa y la vergüenza había tocado y había entrado a su corazón. ¿Sabes qué pasa, mi hermano, en este ciclo que no se detiene? Quizá uno podría esperar confesar a Dios nuestros pecados. Pero, ¿por qué seguimos al pecado? Por haber escuchado otros cosas. Y hasta el punto, mi hermano, y amigo, que tú no has escuchado, tienes que escuchar tu corazón. Por lo tanto, a las 8 p.m. hay una confesión retardada a Dios. En vez de confesar tu pecado ante Dios, retardamos ese momento. Pasa el tiempo y no lo hacemos. Esto es muy parecido, ¿no?, al gran rey David. Se acostó con la mujer que no era suya, luego mata al esposo de esta mujer, la mujer cae embarazada, y pasó el tiempo y pasaron los días y David estaba muy tranquilo. Pero también lo que sucede luego de haber percibido o haber estado esa confesión retardada es que tratamos de permanecer en Cristo animándonos a nosotros mismos. 9 p.m. En vez de acudir a Cristo y humillarnos y decir, Señor, te necesito, Padre, perdóname, comenzamos a tratar de motivarnos y nos comenzamos a decir, bueno, ya no lo voy a volver a hacer, me voy a esforzar por no hacerlo, no lo voy a hacer de nuevo, yo me voy a esforzar para no volver a pecar. Y quizás parece algo muy bíblico y correcto, pero si nunca has acudido realmente a Cristo y te has humillado ante Él y has reconocido tu necesidad de gracia, el reloj va a continuar. Y es que luego de esto, por tratarnos de animarnos nosotros mismos, como que bueno, ya no lo voy a hacer, me voy a esforzar, no va a suceder de nuevo, no nos vestimos de Cristo. Y son ya las 10 p.m. La palabra nos exhorta y nos llama a revestirnos de Cristo. Allí en Romanos, la palabra claramente nos dice, el apóstol Pablo nos llama a revestirnos de Cristo, que nos vistamos de Él. En Romanos, capítulo 8, me equivoco, no es el pasaje, pero dice, decidir conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, habréis de vivir. Ese es el llamado a mortificar el pecado. Pero luego son las 11 p.m. y ya quizás este sería el último momento, ¿no?, del ciclo. Aunque si no se detiene, obviamente volveremos otra vez a las 12. Y es que lo que sucede acá es que comienzas a aislarte y nos creemos suficientes. Y en este punto, mi hermano, es donde el orgullo no permite que seamos aconsejados. Si por alguna razón tú vas a aconsejar a tu hermano comienza a resistirse, no te deja hablar o se molesta en gran manera, es porque quizás él ya está en este punto.
Él empieza a aislarse. Determinamos que esta lucha debe ser librada sola, solamente nosotros. Creemos que somos suficientes y nuestro pensamiento entusiasta decimos o pensamos que es mejor que nadie sepa de nuestra lucha. Decimos que se adicto a la pornografía, dice, wow, qué problema, quizás a un diácono, quizás a un hermano joven, a una fe, y le pida que le ayude. En vez de hacer esto, él prefiere ocultar. Y la palabra que realmente nos hace ver ya que él oculta su pecado, la miseria y la ruina, que es lo que le espera, le da proverbios y lamentar acerca de eso. Y la idea aquí, mi hermano, es que es realmente impresionante cómo el pecado nos llega a cegar, cómo no, incluso nos aísla de los medios de gracia que Dios ha colocado y ha puesto ahí para limpiarnos y apartarnos, hermano, del pecado. Me pasó algo muy triste esta semana, y es que estaba viendo los estados de WhatsApp, vi que alguien compartió algo acerca de alguien que personalmente yo digo, por la palabra de Dios, no es un verdadero ministro del Señor. Claramente su ministerio puede ser cuestionado por la palabra de Dios. Y luego fui a un video de YouTube a buscar un poco más de información y conseguía comentarios como, por ejemplo, no, este es un varón del Señor. Y luego yo dije, impresionante, no entiendo. Y comencé a escribir en los comentarios de YouTube del video y de repente alguien me preguntaba, pero ¿cuáles son sus falsas enseñanzas? ¿Qué ha hecho mal? Y yo le contesté, lee tu Biblia y estudia y te das cuenta. Al parecer eso se ofendió, se molestó y comenzó a comentar y decir que si sabía o no sabía qué eran sus falsas enseñanzas. Luego, con la palabra y con casos puntuales de este hombre, traté de hacerle ver eso. Sin embargo, luego me tildó de fariseo, de legalista, de radical, de intolerante, de fariseo. Y yo hasta ese punto dije, ya, aquí llegué. Pero es interesante, ¿no? Que cuando hay personas que defienden la verdad y por pasión a ella están dispuestos incluso a mostrar las fallas o el pecado de otros por la palabra, son tildados de intolerantes, de fariseos, de pero ese mismo está y es un mundo relativista donde, bueno, si tú haces lo que tú haces está bien, no hay problema, síguelo haciendo, nadie tiene derecho de criticarte o de señalarte. Y si es un ministro o un pastor, mucho menos, porque no hay que tocar al ungido de Dios. Qué triste, ¿no? Porque la palabra no me habla a mí de no tocarse, no, habla más bien de exhortarnos, de amonestarnos, de provocar en nosotros un amor, una pasión y un anhelo por hacer buenas obras. Mi hermano, no podemos ser islas dentro de nuestra iglesia, no lo somos. Somos un pueblo, una nación, miembros unos de otros. Tenemos una relación inseparable ante Dios. Por lo tanto, hay que entender que la iglesia, incluso este momento en el cual nos hallamos acá, es un medio de gracia en el cual Dios busca purificar y santificar a los miembros de ella. Así que en este último paso vemos cómo la persona se aísla de su iglesia, de sus hermanos, aún estando un día domingo alabando al Señor, incluso escuchando un sermón en este lugar o en su iglesia local. Así que la pregunta sería, entonces, mi hermano, ¿cómo yo acabo con este ciclo? ¿Yo cómo aconsejo a mi hermano, posiblemente incluso hasta un amigo, un inconverso, para que ese ciclo se acabe? Porque si no se acaba, va a volver nuevamente a crear o a condicionar un escenario para volver a pecar. Pues para esto quisiera pasar a la última estructura de este sermón, implicaciones a realizar ante la realidad del pecado. Implicaciones a realizar ante la realidad del pecado. En este punto
tenemos tres resoluciones, tres decisiones que debemos tomar. La primera es, debilita el pecado, no lo alimentes. Repito, debilita el pecado, no lo alimentes. Leo Romanos, capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, no le obedezcan, que no reine en vosotros. ¿Por qué? Luego dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un hijo de Dios en este contexto. Pablo habla a una iglesia llena de creyentes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a estos creyentes? Hermanos, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos. ¿Pero por qué, Pablo? Porque Cristo les ha dado una libertad. ¿Usted se imagina por un momento a alguien que ya esa adicción a las drogas se le haya arrancado y quitado y de repente está el otro día buscando dónde comprar otro poquito de cocaína o de marihuana? O algo similar, Pablo le dice a los hermanos que no lo hagan. No hagan eso. No toquen. No jueguen con el pecado. No lo hagan. Que no reine en vuestros corazones. Porque ya no reina en ustedes. ¿Se da cuenta, bueno, lo que Pablo dice? El pecado no debe gobernar sus vidas. Porque ustedes ya no están bajo la ley de la esclavitud, sino bajo la gracia. Y si usted lee este capítulo, usted se da cuenta que Pablo hace unas preguntas retóricas. Y las que hace es para hacer ver que por estar en la gracia, no es que vamos entonces por estar libres o tener libertad, vamos a usar la libertad para pecar. No. La libertad que el Señor nos ha dado es para que vivamos para su gloria, para que glorifiquemos y exaltemos su bendito nombre. Para eso hemos sido libres. También debemos hacer otra reflexión. No solamente que no debemos alimentar, que debemos negarnos al pecado, sino que debemos estar dispuestos a una lucha constante contra el pecado, continua, persistente. Una vez hablaba con una persona que estaba nueva en la fe, los primeros pasos en la fe cristiana, y me decía, Jesús, ¿cómo hago? Estoy cansada, a mi mente vienen pensamientos y yo trato de resistirme y hay como una pelea, como una lucha interna en mí. Y yo solamente sonreía. Y ella me decía, ¿por qué te estás riendo? ¿Te estás burlando de mí? No, para nada. Simplemente me río o sonrío por la felicidad que tengo. ¿Cómo es eso? Estoy feliz porque el hecho de que hay una lucha en tu corazón es un indicio de que en ti hay un nuevo corazón. Solamente el corazón del hombre será un ring de boxeo entre los deseos de la carne y lo del espíritu, cuando el espíritu de Dios habita en él. Si el espíritu de Dios no habita en tu amigo, olvídate. Realmente nunca vas a luchar contra el pecado. Porque no puedes. Estás débil y no tienes las capacidades para hacerlo. Estás muerto en tus pecados y delitos. Pero el Hijo de Dios, tú mi hermano, has de recordar a tu hermano, o tú mismo recuérdalo, debemos luchar contra el pecado. Y sabes, para luchar contra el pecado hay que estar consciente de que el pecado está ahí, peleando contra nosotros. Es impresionante a veces como nosotros como cristianos muy poco meditamos en la palabra, incluso examinamos nuestro propio corazón. Es sencillo, sí, muy fácil ver la falta de otros, pero cuando se trata de nosotros no nos gusta mirar el corazón. Estamos mirando allá. Pero el corazón, no, Señor, yo no lo quiero ver. No, ve tu corazón. Velo. Para que tú puedas percibir esas luchas. Y puedes darte cuenta y decir lo que el apóstol Pablo decía, ay de mí, miserable de mí, que estoy atrapado en este cuerpo corrupto y dañado. Solamente los hombres de Dios que miran el pecado como tienen que mirarlo van a sentir esta incesante, intensa lucha contra el pecado que yace en sus corazones. Y tercera resolución, obtén
busquen éxitos frecuentes sobre el pecado. Te animo, mi hermano, a que desees y busques tener éxito, o sea, lograr de forma regular una victoria sobre la tentación. ¿Sabes? Tú debes desear y debes hacerle ver a tu hermano que está en esa lucha, que él debe anhelar y buscar el vencer la tentación. El éxito se trata de una batalla contra el pecado. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra forma. Y esto requiere negarse a sí mismo y clavarse en la cruz, hacer morir nuestros deseos. Debemos anhelar eso, porque en la palabra de Dios está llena de bienaventuranzas de aquellos que, habiendo sido tentados, vencen la tentación. Mi hermano, no te mortifiques o no te preocupes en gran manera por la tentación. Todos somos tentados, incluso Cristo fue tentado por Satanás. La tentación es inevitable, así que no te preocupes por ello. Lo que debe preocuparte es el no vencer esa tentación. ¿Cómo lo logro, mi hermano? ¿Cómo lo hago? Por los medios de santificación, por las disciplinas espirituales. Volviendo un poco a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pablo habiendo dicho, amados, les pido como extranjeros, como ajenos al mundo, como pueblo y nación de Dios, que os abstengáis a los deseos carnales que batean contra vuestra alma. Pero luego dice, ¿por qué razón debemos hacerlo? Versículo 12 dice, manteniendo bien vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que hablan mal de vosotros, como malhechores, glorifiquen ¿a quién? A Dios en el día de la visitación, por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado. Hermano, ¿por qué debo decidir mortificar el pecado? ¿Por qué debo decidir detenerlo? ¿Por qué debo decidir meditar en la palabra, clamar al Señor? ¿Por qué debo decidir obedecer su palabra para vencer la tentación así como Cristo la venció? Una frase bastante, para mí, significativa y muy buena, de hecho, que decía, Cristo venció la tentación no solamente porque se supo la palabra de memoria, la venció fue porque obedeció esa palabra. Así que, mi hermano, actívate en los medios de santificación, en las disciplinas espirituales para que venza la tentación, para la gloria de nuestro Señor. Pablo, en la carta de Romanos, también dice claramente de que este cuerpo, debido a que nuestro corazón fue rescatado, debe ser para la gloria de Dios y no para pecar. Así que, mi hermano, el llamado que el Señor te hace es, vence la tentación y rompe el ciclo del pecado. Y mi amigo, la resolución para ti es que necesitas terminar con tu adicción al pecado. Necesitas urgentemente hacerlo. Pregunta sería, ¿cómo un adicto deja de ser adicto a la droga o a cualquier otra cosa? Cuando alguien viene y le ayuda. Pues bueno, amigo, Cristo murió por ti y por mí para vencer ese vicio incesante del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo da libertad y verdadera esperanza al hombre. El hombre no sabrá qué es tener una vida de libertad, al menos que conozca realmente a Cristo, porque Cristo es el único que la puede dar. Si el hombre no conoce a Cristo, si el hombre no es alcanzado por Cristo, si el hombre no es justificado por Cristo, si el hombre no es regenerado y transformado su corazón por el Espíritu de Cristo, él nunca conocerá lo que es realmente ser libre y gozar una verdadera libertad. Y no es ser adicto al pecado. El pecado no solamente te lleva a apartarte de Dios, también te engaña a ti mismo y te hace pensar de que nunca habrá consecuencias. Pero ese, mi amigo, es la mayor mentira del pecado que yace en tu corazón. Así que oremos al Señor y de esta manera estaríamos terminando con este taller de consejería bíblica. Tome en cuenta, mi hermano, siempre que el problema está en el corazón,
que el problema es con el pecado y que tú, mi hermano y yo debemos librar una lucha incesante contra él. Y que la única solución para el corazón, sea adicto o sea atacado por el pecado, es el Evangelio, es Cristo. No hay otra solución.